Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a tener nuestra reunión con la doctora Felicia y con la doctora Adriana, que, bueno, pues son también unas expertas en todo este tema de cómo vivir con la neuromielitis óptica. Entonces, doctora Felicia, ¿quieres empezar como a hablarnos un poco de este tema? Claro, por supuesto. Bueno, primero, un placer estar en este espacio. Es la primera vez que estoy reunido con ustedes, así que conocer nueva gente y nuevos colegas siempre es un placer. Eh, y dar las experiencias de los distintos países es muy enriquecedor, sin duda. Así que, bueno, si les parece, pongo mi presentación. Ustedes me dicen si se está viendo. ¿Se ve? ¿Sí? Sí, Perfecto, sí se claro que ve. sí. Bueno, entonces la idea es hablar un poquitito de los tratamientos sintomáticos en el espectro de neuromielitis óptica, así que vamos a introducir un poco en este tema. ¿Y por qué pongo este gráfico? Porque afortunadamente podemos decir que con el transcurso de los años, las terapias modificadoras de la enfermedad han avanzado muchísimo. Bien, antiguamente, y no hace tantos años, teníamos limitada información y por ende limitados recursos para el tratamiento crónico de las personas que tienen el espectro de neuromielitis óptica y afortunadamente estamos dando grandes pasos, pasos muy rápidos que nos permiten controlar muy bien a esta patología. Pero, sin embargo, podríamos decir que no es suficiente. Y no es suficiente porque, bueno, porque la gravedad que se genera en las recaídas del espectro de neuromielitis óptica suele ser elevada, ¿sí? Sabemos que las personas con esta patología, cuando tienen algún brote, ¿sí? Estos brotes suelen ser graves, suelen ser síntomas que pueden ser muy discapacitantes. Y entonces hay una necesidad que aún no está satisfecha, ¿sí? En cuanto a los tratamientos sintomáticos crónicos, o sea, pasado el brote, ¿qué pasa con estas personas y con los síntomas que persisten? Y por eso este gráfico en donde vamos un poquitito más lentos que una nave espacial, claramente. Y tenemos necesidad entonces de adquirir mayor información. Y parte de esta información viene un poco de la mano de esta prima hermana de enfermedades desmielinizantes, que es la esclerosis múltiple, que tiene una prevalencia mayor y por ende que tiene mucho más estudios dirigidos a los síntomas crónicos, pero como comparten una similitud en alguna de sus manifestaciones clínicas, nos sirven un poco de guía, si bien se están haciendo estudios, obviamente, en personas con neuromielitis óptica, pero nos sirve como guía para tratar de encarar un poco los tratamientos sintomáticos. Bien. Si bien no sé si es la intención de esta charla, no puedo dejar de mencionar esto más que nada para alertar y para que tomemos conciencia, ¿sí? De cuándo consultamos, cuando tenemos un brote, ¿sí? De no esperar, ¿bien? Porque, ¿qué es lo que muestra la evidencia? Que cuando inician los síntomas de un brote, idealmente la consulta tiene que ser lo más rápida posible. Bien, la evidencia sugiere que si uno hace la consulta y por ende instaura un tratamiento dentro de las primeras 72 horas de que iniciaron los síntomas, el pronóstico va a ser mejor. Bien, esto difiere mucho en lo que es la esclerosis múltiple, que a veces podemos decidir tratar o no tratar de acuerdo a cuánto moleste ese brote a nuestro paciente. Acá tenemos que tratar de hacer un tratamiento precoz. ¿Por qué? Porque la discapacidad residual que se genera de un brote no tratado es elevado. Entonces, a prestar atención justamente en este punto y si nosotros tenemos un diagnóstico, si ya conocemos nuestro diagnóstico y tenemos un síntoma que es sugestivo de un brote, tratar de no demorar la consulta, ¿bien? Porque nos va a ir mejor. ¿Y qué hacemos los médicos cuando tenemos una persona con un brote? Bueno, yo creo que mundialmente se hace lo mismo y la evidencia de expertos y que viene desde hace muchos años en la mayoría de las enfermedades desmielinizantes, es administrar corticoides, corticoides a altas dosis que las vamos a pasar por vena, ¿bien?
Pero ¿qué puede suceder? Que tal vez las respuestas que esperamos a estos corticoides no sea la óptima y nuestro paciente persiste con la sintomatología, ¿sí? Que le generó este brote. Y entonces tenemos que avanzar, tenemos que subir un poquitito en la escala terapéutica y podemos ir a hacer una plasmaféresis, ¿sí? Esto es como una especie de diálisis para familiarizarnos con el término, en donde se hace como un recambio de sangre tratando, o sea, sacamos sangre, sacamos las moléculas inflamatorias que van a dar a la producción del brote y devolvemos una sangre en mejores condiciones, como para explicarlo así groseramente, ¿bien? Entonces puede suceder que administremos los corticoides, que nuestro paciente no mejore y si no mejora tenemos esta otra opción que tenemos que tratar de hacerlos así como pegaditas, como muy juntitas sin esperar demasiados días. E incluso en algunos pacientes que sabemos que no han respondido bien al corticoide y por ahí llegan con un segundo brote, podemos tener como opción directamente hacer la plasmaféresis. E incluso algunos estudios también nos revelan que podemos hacer los corticoides como la plasmaféresis de manera conjunta, ¿bien? Entonces, concepto a remarcar, síntomas compatibles con un brote. Nosotros tenemos este diagnóstico, hacer la consulta lo más precozmente, idealmente dentro de las primeras 72 horas. Bien. Pero sacando un poco el síntoma o el tratamiento de los brotes, que tal vez no es el objetivo, un poco el objetivo de la charla es ver qué pasa después, ¿sí? O sea, con qué síntomas puede persistir nuestro paciente, porque ya sabemos que la neuritis óptica, que la mielitis y que el síndrome del área postrema, que para resumirlo muy chiquito, porque tal vez el nombre puede generar dudas, es un cuadro de vómitos, de hipo incoercibles, o sea, que no ceden, que se continúan. Sabemos que estos son por ir a triada más clásica de presentación clínica, pero después de estos brotes, a las personas le pasa algo y tienen otros síntomas, trastornos del equilibrio, déficit visuales residuales, trastornos en los esfínteres, trastornos cognitivos, trastornos que vienen secundario a la pérdida de fuerza muscular. ¿Y cómo vamos a tratar todo esto? Bueno, acá me voy, la idea obviamente no vamos a desarrollar en profundidad cada cosa, pero sí dejar algunos conceptos básicos en muchos de los síntomas que tienen nuestros pacientes. Entonces, por ejemplo, tenemos el dolor neuropático en el espectro de neuromielitis óptica. Este es un síntoma con alta prevalencia. Fíjense que yo ahí pongo en el borde superior derecho que aproximadamente un 85% de nuestros pacientes van a tener dolor neuropático. Bien, ¿dónde va a sentar este dolor? Por lo general, alrededor del pecho, alrededor de la cintura, alrededor de toda la extensión del miembro inferior o en la espalda. Bien. ¿Cómo se traduce cuando nosotros revisamos a nuestro paciente? Bueno, el paciente por ahí nos puede decir que tiene una pérdida de la sensibilidad táctil, o sea, cuando lo tocamos, o térmica, que tiene hiperalgesia, ¿sí? ¿Qué es hiperalgesia? Es un estímulo que normalmente no debe generar dolor, a nuestro paciente se lo produce. Por ejemplo, agarramos una taza y la taza caliente nos puede generar un poco de molestia, pero no más que eso. Cuando hay algún tipo de lesión en la médula, agarrar esta taza a la misma temperatura en un paciente con un daño medular le puede generar dolor. Bien, eso es la hiperalgesia. Podemos tener alodinia, que es una sensación de dolor con un estímulo que directamente no es doloroso. Podemos tener calor y un síntoma bastante característico en las personas que tienen espectro de neuromielitis óptica es el prurito, ¿sí? La picazón, el prurito neuropático. Toda esta variabilidad de dolores, de síntomas sensitivos, son secundarios a lesiones mayoritariamente en la médula espinal, ¿sí? Se postula y se sabe que hay vías neuronales, bien, que están implicadas en la generación y en la regulación del dolor. Entonces, en neuromielitis óptica, que frecuentemente afecta a la médula, y no solo eso, sino que afecta a la médula en varios segmentos medulares, o sea, da lesiones medulares extensas, tiene alta, por ende, prevalencia de la aparición de este tipo de sintomatología. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con el dolor neuropático en nuestros pacientes? Tenemos, como en casi todas las dolencias, medidas que son no farmacológicas y medidas que son farmacológicas. En cuanto a las medidas no farmacológicas, está demostrado que el ejercicio aeróbico regular
puede modular o disminuir un poco el dolor, ¿sí? El ejercicio es una terapia no farmacológica recomendada para todas las patologías que existen, tanto neurológicas como no, porque se sabe y tiene un nivel de evidencia muy alto de los beneficios que aporta. Entonces, hacer ejercicio de forma regular es algo que todos tendríamos que hacer y sobre todo cuando tenemos una condición neurológica. Podemos hacer terapia cognitivo-conductual. La realidad es que la terapia cognitiva-conductual tal vez no va a afectar o a trabajar sobre las áreas neurológicas que generan dolor, pero sí a que la persona pueda modular mejor la respuesta que tiene ante ese dolor. ¿Bien? Y después tenemos terapias farmacológicas. Yo puse acá algunas a modo de ejemplo, porque la idea no es que vayan ustedes a su neurólogo y le digan, ¿por qué no me das gabapentin, pregabalina o duloxetina? Esto, los tratamientos, ¿sí? Son muy individualizados, porque a veces llenamos de remedios y esos remedios tienen cruces, tienen interacciones y puede que no nos haga tan bien. Entonces, cada tratamiento, por supuesto, tiene que ser individualizado. Pero estos son fármacos que son justamente antineuropáticos, el gabapentin, la pregabalina, la duloxetina, que es un antidepresivo y que nosotros podemos un poco jugar de acuerdo a los síntomas que tienen nuestros pacientes u otras comorbilidades en la elección que le podemos dar. Yo siempre le digo a los pacientes, porque a veces vienen con la idea de que a fulano, a tal persona le hizo mal, la medicina es individualizada, lo importante es tener un buen contacto con el profesional, con el médico, porque si el fármaco no funciona, el fármaco se cambia, se modifican las dosis, sí, pero sin no perder la oportunidad de la charla. También tenemos, y esto es muy frecuente también, espasmos tónicos, ¿sí? Y otros movimientos involuntarios, ¿sí? Los espasmos tónicos son bastante característicos del espectro de neuromielitis óptica y son bastante molestos, ¿bien? Tienen, como pongo ahí, un impacto significativo en la calidad de vida de las personas con neuromielitis óptica, las distonías también, ¿sí? Por trastornos de la contracción y de la relajación muscular y que genera posturas secundarias anómalas y tenemos afortunadamente fármacos para tratarlas, como son todos los que yo menciono ahí abajo, tal vez hago un asterisco en la carbamazepina, nosotros en Argentina la utilizamos muchísimo y la realidad que tiene un nivel de eficacia superior, ¿bien? Con lo cual es un fármaco siempre a tener en consideración. ¿Qué pasa con la espasticidad? Esta espasticidad es un trastorno en el tono muscular, ¿sí? Para traducir un poco la palabra en donde vamos a sentir, por ejemplo, ahí lo vemos en una foto a forma como de rigidez, ¿sí? Como que un miembro va a estar duro y también puede adoptar secundariamente posturas anómalas. Fíjense qué puede generar la espasticidad, que al tener el brazo como tan duro o la pierna, limite el rango del movimiento, la espasticidad da lugar a dolor y secundariamente la postura anómala, por ejemplo, un puño cerrado, hace que nuestra mano sube más, que tengamos lesiones por el apoyo de las uñas y se puedan generar también infecciones. Bien, esta espasticidad es frecuente, fíjense, una prevalencia aproximadamente del 52%. Claramente esto no son datos exactos porque nos faltan muchos estudios y muchos ensayos para realmente saber la prevalencia de los síntomas crónicos en una patología que ya es de baja prevalencia, ¿sí? Pero tenemos fármacos como es el baclofeno y la tizanidina, que son fármacos que van a relajar nuestro músculo y que también los tenemos que usar con cuidado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una persona puede tener debilidad por una mielitis, debilidad en las piernas, ¿sí? O mucha debilidad. Y esta espasticidad en las piernas, en cierto modo, le sirve de soporte, o sea, mantiene una postura tal vez más firme, porque si bien está débil, tiene los miembros inferiores más rígidos. Y si yo por ahí le doy mucho baclofeno, le relajo mucho el músculo y le empeoro la motricidad. Fíjense que este juego de poner y sacar un fármaco tiene que ser muy cuidadoso y muy individualizado. Una molécula muy interesante también es la toxina botulínica, que sirve sobre todo para espasticidades en ciertos sectores, ¿sí? Si nuestro paciente tiene una espasticidad generalizada, los niveles, las dosis de toxina que tenemos que utilizar son muy elevadas y eso supera el límite permitido, digamos, y puede dar a la producción de efectos adversos, con lo cual lo aplicamos en determinados sitios, en determinados músculos para relajar, por ejemplo, no sé,
una muñeca flexionada, ¿bien? Y como siempre, y vuelvo a insistir, las terapias de ejercicio físico, el estiramiento, la fisioterapia, la terapia acuática. A ver, hay que tratar de normalizar que hay ciertas cosas que hacen bien a la salud en general. Y teniendo una patología neurológica o no, si nosotros no hacemos ejercicio, nuestra capacidad muscular cada vez va a disminuir más. Digamos, esto es esperable y es la vida misma. Entonces, tenemos que tratar de concientizarnos entre todos de que es importante que acompañemos a nuestra vida cotidiana de ejercicio. Porque si encima tenemos una discapacidad neurológica, si no le damos ejercicio, estamos sumando dos factores, la discapacidad neurológica y lo que yo les decía, la vida misma. Entonces es importante hacer ejercicio, hacer estiramientos, fisioterapia, etcétera. Bien. ¿Qué pasa con la disfunción vesical, intestinal y sexual en la neuromielitis óptica? Síntoma muy frecuente la difusión vesical. Yo a la izquierda pongo, a partir de un trabajo, cuál es la experiencia de la gente con neuromielitis óptica y el mayor impacto al cual hacen testimonio y dicen que la disfunción de la vejiga, ¿sí? Da predominantemente una sensación de agotamiento, agotamiento general, restricciones para viajar, lógicamente, porque queremos hacer uso del sanitario de forma más seguida, cambio frecuente de la ropa interior, porque si no tenemos acceso, no tenemos forma de controlar nuestra función vesical, nos vamos a manchar la ropa y por ende limitaciones de las actividades de la vida diaria, ¿sí? De las actividades de la vida diaria, de las actividades laborales y de las actividades emocionales, ¿sí? Es sumamente importante prestarle atención a este síntoma. Tenemos una enfermedad que prevalece en personas jóvenes, social, laboral y culturalmente activas, entonces no tenemos que dejar nosotros los médicos también de preguntarle a nuestros pacientes cómo viene en esta esfera. ¿Y qué es lo que suele suceder? Bueno, cuando tenemos un brote, el primer síntoma que solemos tener es la retención aguda de orina, porque por lo general es por lesiones medulares y esta médula que tiene un brote, o sea que está en shock, ¿sí? Va a dejar de funcionar, van a dejar de funcionar estos circuitos que hacen el control vesical y lo que vamos a tener es que nuestra vejiga se va a acumular, se va a llenar de líquido y no va a poder expulsarlo. Pasado este episodio, son los síntomas crónicos y son los que suelen acompañar en el día a día a nuestros pacientes, que son la urgencia miccional, o sea, antes yo aguantaba más para hacer pis y ahora me vienen ganas y necesito correr al baño. La nicturia, que la nicturia es la necesidad de hacer pis de noche, o sea, nos tenemos que levantar a la noche porque si no, no aguantamos. Y la incontinencia, que tal vez es el grado más arriba, ¿sí? Eh, más peligroso o el peor de todos los trastornos de la disfunción vesical. Bien, ¿y qué podemos hacer para eso? Primero, medidas no farmacológicas, como siempre, adecuar la ingesta de nuestros líquidos. Ya sabemos que si vamos a ir a la consulta y tenemos urgencia miccional, probablemente el último trago de líquido no lo vamos a hacer 5 minutos antes de salir al turno, porque si no, probablemente tengamos esta urgencia y necesitamos llegar al baño antes del turno. Bien, reeducación, reeducar la cantidad de líquido y los momentos, porque es importante tomar líquido, o sea, no tenemos que dejar de tomar líquido, pero tal vez sí adecuar los horarios de la ingesta y hacer ejercicios del piso pélvico, ¿bien? Que son ejercicios de contracción del piso pélvico, que los podemos hacer en casa varias veces al día y fortalece la musculatura, ¿bien? Así como hablamos de musculatura de los brazos y las piernas cuando hacemos kinesiología o vamos a un gimnasio, el piso pélvico también se puede educar y se puede rehabilitar y eso es una medida que podemos hacer cada uno en su casa. Puede que esto no controle los síntomas de la disfunción vesical y vamos a ir un poquitito más allá con tratamientos farmacológicos como los que yo menciono acá, darifenacina, solifenacina, oxibutinina. Los pongo a modo de ejemplo, digamos, la idea es que ustedes se queden con el concepto, obviamente que existen fármacos que a veces podemos ponerlos los neurólogos, que a veces los tiene que poner el urólogo. La realidad es que contar con apoyo de otras especialidades es básico, pero a veces de acuerdo también al lugar en donde trabajamos. Yo, por ejemplo, trabajo en una institución privada con más acceso y en una institución pública en donde los turnos se demoran mucho más y la cantidad de profesionales son menos.
Bueno, como neurólogos también tenemos que estar preparados para saber instaurar las primeras líneas de tratamiento, saber dar alguno de estos fármacos y si el fármaco no funciona, poder dar una segunda línea o ahí sí derivar a otro especialista, pero el trabajo interdisciplinario claramente es fundamental. También podemos tener una situación inversa en donde tal vez nuestro músculo de la vejiga no se contrae lo suficiente y eso hace que no podamos eliminar la cantidad de pis necesario. Y para eso tenemos otras técnicas como son el cateterismo intermitente y en casos más graves los cateterismos permanentes, porque obviamente dejar líquido en un lugar estacionado también predispone a las infecciones urinarias, a las internaciones, a los aumentos de los gastos en salud. Entonces, todos estos puntos tenemos que tenerlos, uno tendría que tener, yo siempre digo, ya un speech preparado con el tipo de preguntas que tenemos que hacer para tratar de no perdernos de nada, porque a veces las consultas son cortas y no podemos abordar todos los síntomas. Así como tenemos una disfunción vesical, también podemos tener una disfunción intestinal, ¿bien? O sea, trastornos para ir de cuerpo, que va a predominar la prevalencia, el 78% de los casos va a haber estreñimiento. Perdón, la prevalencia es total de la disfunción intestinal, pero en la mayor parte de los casos vamos a tener estreñimiento. ¿Puede haber incontinencia fecal? Sí, la puede haber, pero la realidad es que no es lo más frecuente, ¿sí? Y ahí, en principio, vamos también a adoptar medidas no farmacológicas, aumentar la hidratación, mejorar nuestra alimentación, podemos tener una consulta con un nutricionista para que nos dé alimentos con mayor aportes de fibras, ¿sí? Educar al cuerpo para poder mejorar, hacer ejercicio. El ejercicio, fíjense de nuevo, mejora y apoya prácticamente a la mejoría de todos los síntomas de cualquier patología neurológica. ¿Qué pasa con la disfunción sexual? Queda ahí apartada a un costadito con dos fotitos. eh, y ahí mi mensaje es, para los neurólogos que lo pregunten, no abordado a neuromielitis óptica, pero esclerosis múltiple. Hace 2 años hicimos un trabajo sobre sexualidad, hicimos encuestas a los pacientes y a los médicos, y llamativamente la mayor parte de los médicos no pregunta sobre síntomas sexuales. Vamos de nuevo a lo mismo, población joven, es importante mantener una buena salud sexual y no lo llevamos a la consulta. Eh, Hay barreras, a veces un familiar, un padre, una madre presente, nos da vergüenza, hay que llevarlo a la consulta y ustedes, los pacientes, tienen que traerlo a la consulta porque tenemos, si bien tal vez no hay estudios tan grandes ni tan claros sobre la disfunción sexual en trastornos de neuromielitis óptica, tenemos tratamientos que se usan para otras patologías neurológicas y acá también podemos usarlos, tanto para los trastornos, por ejemplo, de la erección en los hombres y de la estimulación sexual en las mujeres. Tenemos elementos tanto farmacológicos como no farmacológicos. Tenemos nuevamente que individualizar a nuestro paciente y si nuestro paciente tiene una espasticidad y eso le cuesta mantener una relación sexual típica, tratar la espasticidad para que se sienta más cómodo, reeducar la vejiga para que pueda orinar antes de un acto sexual. Todas estas cosas hay que hablarlas en el consultorio. Algunos médicos somos más prestados que otros para encarar estos temas, pero me parece que cuando la salud sexual no está bien encaminado, trae trastornos anímicos, problemas familiares, uno siente que no está dando todo lo que puede dar y me parece que la sexualidad es muy amplia y estaría bueno hablarla sin temor y adoptar todas las medidas necesarias para que todos las podamos disfrutar, ¿bien? Por otro lado, ¿qué pasa con la fatiga y con los trastornos del sueño? Bien, la fatiga es otro síntoma invisible y a veces es difícil de discernir si se debe a la patología o a qué se debe. No están bien conocidas tampoco las vías que hacen a la generación de la fatiga en el espectro de neuromielitis óptica y los pacientes las pueden referir de diferentes modos. Por ejemplo, pueden decir que tienen fatiga física, que tienen fatiga mental, somnolencia, un estado anímico bajo. Bajo todas esas denominaciones, una persona puede acercarse al consultorio y lo que nos está queriendo decir es que tiene fatiga, ¿bien? Por lo general, en el espectro de neuromielitis óptica, la fatiga suele ser física versus lo que suele pasar a veces en los pacientes
con esclerosis múltiple que tal vez tienen más lesiones a nivel del cerebro, entonces suelen tener más fatiga mental. Las personas con neuromielitis óptica suelen manifestar más la fatiga física. Y nuevamente, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que tratar de descansar bien. Descansar bien es fundamental porque si no, básicamente al otro día vamos a estar cansados. Y tenemos también terapias farmacológicas. La realidad es que la evidencia no es tan alta, tampoco acompaña una evidencia alta los fármacos para fatiga en esclerosis múltiple, pero podemos usarlos porque de hecho muchas veces hay personas con espectro de neuromielitis óptica que tienen hipersomnia, o sea, esta tendencia al sueño o narcolepsia, que es como una situación en la que estamos de día despiertos y de repente nos quedamos dormidos. Entonces, sobre todo para esas condiciones, podemos tener fármacos como es el modafinilo, que son estimulantes, ¿sí? Del sistema nervioso central y que nos mantienen más alertas. La fanpridina, que si bien la utilizamos mucho para los trastornos de la marcha, ha dado también alguna buena evidencia y buenos resultados en la fatiga, ¿bien? No me meto obviamente en lo que son los trastornos anímicos porque ahí mi colega los va a explicar obviamente mucho mejor. Y bajo esta foto resumo un poco la importancia del trabajo en equipo. Acá participamos muchos, no es solo la labor del médico, es la labor del enfermero cuando se enfrenta a una persona, por ejemplo, que tiene un brote y que está en ese momento y le que tiene que explicar que le va a poner un suero, que le va a administrar un tratamiento y que está genial que el enfermero sepa las terapias que acompañan a las personas con espectro de neuromielitis óptica. Está el kinesiólogo, que va a hacer el trabajo de la rehabilitación, de conocer a la perfección los músculos de nuestros pacientes. Está la asistente social, la que nos va a ayudar un poco con los trámites, a conseguir una medicación cuando sabemos que en muchos lugares del mundo el acceso es muy difícil. En Argentina el acceso es muy difícil, pero estamos logrando contar por suerte con la mayoría de los fármacos, ¿sí? Eh, la ginecóloga, el urólogo, la sexóloga, la especialista en dolor, la familia. Es importante que la familia entienda los síntomas, que a veces no es no querer ni falta de voluntad, a veces las patologías generan que no podamos y tenemos que hacer un acompañamiento y todo lo que puede hacer el paciente lo tiene que hacer porque no hay que suplir tampoco la función de la persona que tiene una patología, eso a veces nos puede bajar el autoestima, ¿bien? Entonces trabajar en equipo es sumamente necesario. Yo ahí traté de resumir, les vuelvo a decirle algunos de los síntomas típicos que suelen acompañar a nuestros pacientes con espectro de neuromielitis óptica. Y como conclusiones, les dejo que a nivel científico sabemos que hay escasez de los datos aún en tratamientos sintomáticos para neuromielitis óptica y por ende la mayor parte de la evidencia de los tratamientos los sacamos de esta prima hermana o de quien antes se consideraba que era la misma enfermedad y ya sabemos que no, que es la esclerosis múltiple, que tenemos necesidad de ensayos de justamente estos tratamientos sintomáticos porque son los que acompañan y hacen a la calidad de vida de nuestros pacientes, que tenemos que individualizar el tratamiento y evitar la polifarmacia porque los fármacos se cruzan, porque interaccionan y a veces puede ser, como dice el dicho, peor el remedio que la enfermedad. Y por eso, si bien yo puse ejemplos de fármacos, la idea no es que ustedes pidan ese fármaco, sino que consulten sobre la posibilidad de una terapia para los síntomas que tienen y el neurólogo sabrá evaluar, ¿sí? Hacer parte del seguimiento, lo que dije anteriormente, de las diferentes áreas de salud que existen y que no tengamos miedo a preguntar, ¿sí? Las consultas, vuelvo a decir, a veces son cortas y es complejo y tenemos que llenar planillas y papeles y a veces nos llena mucho eso. Las consultas, a veces yo lo que hago es dividir las consultas. Una consulta es puramente administrativa y hacemos todos los papeles. Una consulta es de duda y acompañamiento, y viene el paciente con el familiar y charlamos, y otra consulta es para, no sé, indicar algún tipo de tratamiento, etcétera. Pero bueno, espero que les haya quedado claro. Más adelante, obviamente, vamos a estar abiertos a todas las preguntas. Así que ahora dejo de compartir. ¿Dejé de compartir o no? A ver. Sí, ya está. Sí, ahí estamos.
Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias, doctora Felisa, por esa charla tan inspiradora y que nos da tanta guía a la hora de charlar de nuestros síntomas y de tener un poco más claro qué podemos hacer con ellos. Y bueno, Lizzy, muchas gracias también. eh, y a Sumaira Foundation por permitirnos este espacio de conexión y de acercamiento entre todos nosotros. A mí me corresponde un tema muy interesante que seguramente es de los temas más olvidados en general en las enfermedades inmunológicas, pero que probablemente cobran una relevancia muy importante en aras de la calidad de vida de las personas, que realmente a la hora de la verdad pues termina siendo absolutamente todo. Entonces, la neuromielitis y los espectros de neuromielitis son enfermedades crónicas que son autoinmunes en general y se caracterizan por unas recaídas que usualmente suelen ser irreversibles y de estas recaídas pues aparecen estas secuelas o estas discapacidades que usualmente son acumulativas y son muy difíciles de revertir, particularmente en estos fenómenos más que en otras enfermedades desmielinizantes. Y sí que nosotros como médicos nos hemos centrado en este objetivo principal de control de la enfermedad, de disminución de la frecuencia de las recaídas y de la gravedad de las mismas. Pero lo que seguramente hemos olvidado es que aparte de las recaídas, pues están todos estos síntomas acompañantes que probablemente, y muchas veces en la consulta, tal cual como le dijo la doctora Felisa, probablemente ni siquiera preguntamos o no nos alcanza el tiempo también para escuchar de una manera muy atenta a nuestros pacientes. Entonces, es muy importante tener en cuenta que estos ataques son los responsables directos de la discapacidad acumulada, pero no es lo único en este tipo de patologías. Por esto, los invito a todas, a nosotros desde el punto de vista del personal de salud, del personal de atención y también a las personas con enfermedades desmielinizantes en general a estar muy atentos más allá de las recaídas u otros cambios que pudiesen impactar de una manera directa en la calidad de vida, porque no solamente es la actividad de la enfermedad, sino el impacto en mi quehacer diario, en mi estilo de vida, en mi estructura de pensamiento, en mi rol social, en mi rol familiar, que van a impactar directamente en la calidad de vida. Entonces, el mensaje de estas primeras slides es que, claro que sí, la discapacidad es muy importante prevenir, eh, y esta discapacidad viene directamente de las recaídas y que si yo no las trato voy a generar una discapacidad muy severa tanto que si los pacientes no tienen un tratamiento acertado, puede que alrededor de la mitad de las personas tengan una gran dificultad para la marcha a 5 años o que tengan una dificultad visual muy importante, más allá del 60% de la población a 5 años. Y esto quiere decir que el tratamiento farmacológico de fondo es crucial para el desarrollo adecuado y un mantenimiento de la calidad de vida, pero nuevamente no es lo único. Y esto es lo que nosotros vemos en la consulta, que yo veo perfecto, ¿no? Y digo, el paciente está súper bien, no ha tenido recaídas, en la resonancia está todo sin inflamación, está todo perfecto, pero yo tengo a mi paciente al frente y me dice, doctora, yo me siento mal, ¿sí? Realmente estoy muy cansada o tengo mucho dolor o me siento muy mal desde el punto de vista emocional. Pero como yo estoy acostumbrado como clínico a medir solamente estas escalas en relación a la parte motora o a la parte de esta discapacidad que es muy visible, pues dejo a mi paciente en esta nube, lo dejo en esta incomprensión por parte del personal de salud y muchas veces también de la sociedad, que les dice a las personas, pero si te ves súper bien, pero probablemente es que a nosotros no nos duele o a nosotros no se nos está escapando la orina cuando estamos en una reunión o no me está doliendo la neuralgia del trigémino, o no estoy cansado todo el tiempo. Y estas son cosas con las que nos tenemos que empezar a familiarizar tanto nosotros desde el personal de salud como nosotros también como pacientes para poder comunicarnos mejor, hablar y poder encontrar soluciones en conjunto. Entonces, ya estamos muy acostumbrados a ver el iceberg en esclerosis múltiple y en otras patologías desminimizantes, pero sí que también en neuromielitis óptica la puntica que nosotros vemos son las recaídas, las lesiones, la discapacidad visual, la discapacidad física, si usan o no usan bastón, si tienen compromisos finterianos, si necesitamos uso de pañal, por ejemplo, pero no nos centramos a ver qué pasa, por ejemplo, con el uso crónico de los esteroides, qué pasa en mi estado de ánimo, en el insomnio que causan, por ejemplo, los esteroides, o qué pasa con esta sensación de discapacidad que afecta directamente
la capacidad de relacionamiento social en el caso de las personas que tienen algún tipo de discapacidad física puntualmente para la marcha. Entonces, en relación a la pérdida de roles, como podemos ver acá en la diapositiva, es que yo ya no puedo llevar a mi hija al parque porque no tengo la suficiente fuerza. Entonces, mi rol como esta madre activa o esta empresaria o esta pintora increíble o esta doctora y maestra en ciencias, todo esto se va perdiendo porque aparte del impacto de las recaídas en la enfermedad y la discapacidad que puede ocasionar, es esta parte emocional de las dificultades en relación a la expresión de estas otras, de estos otros síntomas y estas otras sensaciones y estas otras realidades que acompañan a la enfermedad. Y no es solamente la parte de la discapacidad, sino los temores que afrontan las personas con enfermedades desmielinizantes y puntualmente de NMO, y es este riesgo, esta sensación de riesgo constante y de temor y de pánico constante a las recaídas. Y esto ya lo vamos a charlar un poquito más adelante, pero es muy importante mencionar que cargar este peso eh, solo es muy difícil y es por esto que también hay que charlarlo y tener una red de apoyo que te haga sentir acompañado y que sepas que no estás solo y que se pueden afrontar las cosas en compañía de la familia, de los amigos. No debemos, como ya nos había mencionado la doctora Felisa, no debemos minimizar el dolor y también hay que expresarlo porque eventualmente tendremos maneras o medidas farmacológicas y no farmacológicas para poder también afrontarlo. Entonces, esta es la paradoja a la que nosotros como pacientes, ¿cierto? Nos enfrentamos y es que nuevamente estamos sentados en el consultorio y todo va muy bien, está todo perfecto, ¿cierto? No hay lesiones en resonancia magnética, hay estabilidad en la escala de discapacidad, mi médico me dice, no, perfecto, el neurólogo me felicita, estás muy bien, pero yo realmente no puedo dormir, me siento muy triste, eh, tengo una sensación como de estrés postraumático después del diagnóstico, tengo una angustia, un pánico constante, tiendo a aislarme, no le quiero contar a mis allegados, no sé cómo afrontarlo en el trabajo tampoco, tengo un dolor terrible, un dolor neuropático en las extremidades o también facial, incluso ocular, y esta es la verdadera realidad, como se llama en varios artículos, de los pacientes. Y es que más del 30% pueden experimentar algún tipo de impacto en su esfera neuropsiquiátrica y puede ser moderado, puede ser muy extremo, pese a que visiblemente el paciente no tenga un grado de discapacidad alto. Y esto nos tenemos que sensibilizar todos para poderlo identificar, para poderlo charlar y para poderlo tratar. Entonces, hicieron hace poquito, en el 2025, este grupo oriental exploró haciendo un análisis en red, que es como un método que permite identificar cuáles serían los síntomas eh, que hacen que los demás se potencien. Y encontraron que el más visible, particularmente para la población general, pues es la parte motora, pues es lo que se ve, ¿no? Las dificultades para caminar, el uso de bastón, el uso de silla de ruedas, etcétera, etcétera. Y este puede ser el primer detonante para que aparezcan otros síntomas interconectados, ya sean físicos o motores o neuropsicológicos, y de la esfera, por ejemplo, de la salud del sueño, de la memoria, etcétera, etcétera. Pero esto es mucho más complejo y lo describen que realmente, aunque este es el primer, en el artículo lo llaman el nodo, pero es como el primer facilitador del resto de los síntomas. Sí que identificaron, como ya nos había dicho la doctora Felisa, que el dolor que está presente en más del 80% de la población de personas con diagnóstico de NMO es el síntoma que conecta más síntomas alrededor y es el que puede, si nosotros logramos controlar un poco mejor el dolor, y el segundo que ya les voy a mostrar es la fatiga, pues podemos también impactar de una manera indirecta en otros síntomas que pueden estar afectando a nuestra calidad de vida. Entonces, el mensaje es que no podemos minimizar estos síntomas que tenemos y hay que charlarlo con nuestro neurólogo, con nuestro personal de salud, porque en caso de no tratarlos, esto va a tener un famoso efecto dominó o efecto cascada, y es que un síntoma puede interferir de manera crónica y de manera severa con otros. Entonces, va a crear como un círculo vicioso y si nosotros no logramos tratar alguno de estos principales drivers o principales detonantes del resto de los síntomas,
pues no vamos a lograr tener una adecuada calidad de vida. Miren la fatiga en la esfera tanto mental como física, todo lo que puede desencadenar si nosotros no tratamos, pero si no lo tratamos, si no lo hablamos, tampoco lo podemos siquiera identificar y tratar, ¿no? Es importante mencionar que no existen tratamientos aprobados con una evidencia científica, digamos que sea muy importante en relación al impacto en la fatiga, diferente al ejercicio que también la doctora Felicia nos había mencionado. No existe una pastillita mágica para la fatiga, pero sí lo que ha demostrado una intervención no farmacológica es la realización de ejercicio constante, no necesariamente intenso, sino constante, y esto de manera progresiva también puede impactar de manera muy positiva en la fatiga. Este en conjunto que les estoy mencionando se llama la teoría de las redes y quiere decir que si yo impacto en algún punto de estos muy importantes, de manera indirecta puedo ir mejorando a estos acompañantes, tanto físicos y motores. Cambiando un poquito ya un poquito el lente, la carga neuropsiquiátrica es muy importante y es que yo no solamente voy a tener dolor, voy a tener fatiga, voy a tener trastornos del sueño, sino que también puedo tener desde la esfera neuropsiquiátrica ansiedad, depresión, como ya les había mencionado también esta sensación como de estrés postraumático posterior al diagnóstico. Y aparece, este es un estudio del 2024, aparece un término que no le habíamos puesto nombre, pero lo vemos mucho en las personas y es la fusión cognitiva. ¿Cómo se ve esta fusión cognitiva? Se ve básicamente en que lo que yo pienso es la única manera en la que va a suceder. Todo va a estar muy mal, mi enfermedad es terrible, esto nunca lo voy a poder superar y no existe, ¿cierto? Una manera como de desencajar esta idea y de verlo desde otro punto de vista. Aparece entonces la profundización de la ansiedad, que puede ser muy marcada, más del 50 al 60% de las personas suelen tener ansiedad, sea moderada o severa, y aparece también esta sensación de desconfianza con el personal de salud, precisamente porque no escuchamos este otro lado de la enfermedad que no se ve, pero que precisamente es algo que seguramente impacta de una manera mucho más severa y más profunda a nuestros pacientes, más allá de, eh, de la evidencia clínica. Y fíjense cómo también los niveles de depresión, acá podemos ver que casi la mitad de los pacientes pueden tener algún grado de depresión, ya sea leve, moderada o severa. Entonces, estamos tratando precisamente nosotros a la enfermedad desde el punto de vista inflamatorio, pero nos estamos quedando corto en explorar estos otros síntomas y la única manera de poderlos descubrir, ¿cierto? De poderlos evidenciar, de dejarlos, mejor dicho, infraganti es que ustedes como pacientes se empoderen de estos síntomas y los comenten en la consulta. Tenemos el derecho de ser escuchados, por supuesto, y también de tener un tratamiento integral, no solamente de la patología como tal en relación a la actividad inflamatoria. Entonces, esta fusión y esta sensación como catastrófica, este es un testimonio de la vida real. Una paciente me preguntó, ¿me voy a morir de esto? Y cuando yo intento abordarla, intento contarle un poquito, darle la vuelta a la historia, me dijo, doctora, sí, yo en realidad pensaba que esto no tenía nada de solución, que ahí vemos esta fusión cognitiva, esta dificultad en cambiar el chip hacia otra estructura de pensamiento, y es básicamente porque con el diagnóstico y con esta carga de la enfermedad, pues entramos en un momento como de supervivencia pura, no hay nada más. Entonces, esto también hay que empezarlo a charlar, hay que empezarlo a ver y son cosas que seguramente yo nunca voy a saber de mi paciente si no pregunto, ¿cómo te sentiste con el diagnóstico? ¿Qué fue lo primero que pensaste? Esto también hay que hacerlo en la consulta y yo sé que no tenemos mucho tiempo, pero estas cosas son muy importantes y seguramente los pacientes tampoco nunca lo van a olvidar porque es tan importante como preguntar acerca de los síntomas de la enfermedad. Pero ¿y qué pasa? Ya hemos hablado un poco del personal de salud, hemos hablado de la postura inicial de muchos de los pacientes, pero aquí hay un tercer jugador y es el cuidador, ¿cierto? La red de apoyo. Y pasa que también vamos a encontrar que hay una condición que se llama el afrontamiento hipercontrolado. Entonces yo veo a mis pacientes muy tranquilos, muy tranquilos, yo estoy súper bien, no pasa nada, que es el famoso concepto de mantener todo bajo control para que no se note,
pero a la derecha de sus pantallas vamos viendo que en realidad, en relación a las emociones, el paciente no es que esté muy tranquilo, sino que puede estar en una depresión muy profunda que no habla, y el cuidador con una ansiedad muy intensa, ¿cierto? La persona que lo acompaña para poder eh, hacer que todo esté muy bien y que el paciente no note que también está muy angustiado, ¿sí? Esta es la primera estrategia como de compensación. El paciente intenta controlar, todo está bien, no digo qué me está pasando, no hablo de mis síntomas, y el cuidador, en aras de que la persona que acompaña no lo vea triste, pues oculta también su dolor, ¿sí? El cuidador deja de tener sus actividades cotidianas, asumiendo el rol del cuidado, y el paciente en relación a sus pérdidas, acá estamos hablando como el rol en relación a los valores, en relación a la vida, y esto que les comentaba de mi profesión o de mi estructura en relación a la vida. Ya no voy a poder ser esta madre activa, ya no puedo, no sé, ir a pasear, o desde el punto de vista profesional ya no voy a rendir. Entonces, fíjense cómo se cierra este círculo vicioso, y es, si lo vemos así como por encimita, es porque realmente no estamos expresando lo que estamos sintiendo. Y esto también pasa en la consulta, ¿no? Que muchas veces no contamos todo, ya sea porque se me olvidó o porque de pronto el médico no me da confianza, y esto hay que empezarlo a construir. Cuesta un poquito de trabajo, pero es muy importante también encontrar una persona con la que ustedes sientan una gran empatía y sientan una gran confianza para poder charlar al respecto y no quedarse cortos en todo esto que les estoy contando, porque el cuerpo no lo va a cobrar, la mente no lo va a cobrar, y si nosotros logramos impactar un poquito en esto, probablemente no vamos a quitar todos los síntomas, pero sí tenemos muchas esperanzas en relación a mejorar tanto la calidad de vida como la estabilidad desde el punto de vista emocional. Entonces es crucial mantener un equilibrio, ¿cierto? Lo sano desde el cuerpo, lo sano desde la mente, para yo poder llevar la mejor calidad de vida posible. Hay que impactar de una manera muy positiva en esta sobrecarga psicosocial, y por esto es que hay que charlarlo con la persona que me acompaña constantemente, con mi familia, con mis amigos cercanos, con las personas que yo sienta confianza, porque de otra manera no vamos a poder solventar esta situación, y probablemente pues vamos a necesitar, ya como la doctora Felisa nos charló, también de un equipo multidisciplinario, ¿sí? ¿Para qué? Para poder pasar de este modo fusión, ¿cierto? Que yo no logro salir porque este es mi pensamiento y así es que va a pasar, ¿sí? Y poder, digamos, como desenredar esa maraña y entender que muchas veces son pensamientos catastróficos que tenemos, pero que no necesariamente van a pasar. Observar, saber que tenemos miedo, pero sin dejar que el miedo se apodere por completo de tu identidad y de tus acciones, o que te quite la brújula, que te quite el camino, porque es normal tener miedo, es normal sentir temor, es normal sentirse triste, es normal no estar bien, pero asimismo también tengo que ser muy consciente que hay muchas de estas cosas que pueden sencillamente no suceder. Y si yo las charlo, probablemente encuentro soluciones mucho más sencillas de lo que parece. Entonces, fíjense cómo se puede ver esta fusión un poquito también como de hipervigilancia. Esto también es un caso de la vida real. Y esta paciente me decía, no, doctora, es que yo todo el tiempo estaba analizando mi cuerpo, sentí aquí que el dedito me hizo así, o sentí de pronto acá que me dio calor aquí, serán todo esto recaídas. Y también habla mucho como de esta inflexibilidad por la ansiedad, por el miedo, por el temor. Y esto también hay que expresar, ¿sí? Esto no es un, digamos que no es un surrogado de la somatización, porque en realidad hace parte de la ansiedad. Entonces, esto también hay que charlarlo, hay que contarlo, ¿sí? Para estar un poquito más conscientes que no todos los síntomas que yo tenga son eventualmente un aviso de una recaída o una actividad de la inflamación. ¿Por qué? Porque inevitablemente tenemos una enfermedad que tiene un impacto más allá de la actividad clínica, ¿cierto? El rol laboral, el rol familiar, el cambio en relación al estigma, muchas veces el aislamiento social, pero hay maneras de combatirlos, ¿cierto? Y es que este anillo vicioso que vemos aquí, esto lo tenemos que romper, no hay necesidad de sufrir en silencio. Como les menciono, no vamos a poder solucionar todo en una sola consulta, pero sí que el sentirse acompañados, el saber que hay otra persona que está pendiente de mí, aparte también de todo mi círculo social,
Pues es importante porque estas relaciones también generan confianza y hacen que nos podamos hablar de otra manera, y también poder controlar un poquito el aislamiento, el no expresar lo que está pasando para que no volvamos a cerrar este círculo vicioso de no hablo, sufro, afronto de una manera sobrecontrolada y todo esto vuelve a empezar. Y este círculo vicioso no me afecta solamente a mí, afecta también a mi círculo social. Una vez una persona es diagnosticada con NMO, probablemente esa persona no está diagnosticada sola, sino todo su entorno. Y así nos tenemos que mover porque tenemos que ser muy empáticos en relación a estos diagnósticos de estas enfermedades desmielinantes y siempre entender que no estamos solos. No sé si en otros países del mundo existe el junco, yo creería que sí, que es una matica que se mueve con el viento, que es muy linda, y habla de la flexibilidad, ¿cierto? Respetar el ritmo de la enfermedad, descansar sin culpas, si me canso, descanso, pedir ayuda, pedir las adaptaciones que necesito, si necesito un escritorio más bajo, necesito algún momento de pausas activas, trabajar de pie en algunos momentos, ¿sí? Y el resultado de estas ayudas que estoy pidiendo, ¿cierto? De ser más flexible, de no ignorar estas señales en el cuerpo, de no alejar a los demás, pues va a ser que voy a conservar mi energía, me voy a sentir mejor, genero conexiones humanas mucho más auténticas y reduzco el impacto del estrés. Como les mencionaba, eh, eh, la enfermedad no nos puede quitar nuestro rumbo. Seguramente vamos a tener un camino diferente, ¿sí? Pero la enfermedad no puede definir a nuestro destino porque tenemos mucho más allá de solamente la neuromielitis óptica. Nosotros no somos la neuromielitis óptica. Tenemos una condición, ¿cierto? Que es la neuromielitis, pero esta condición no nos puede definir, ¿cierto? Y yo puedo generar unas conexiones en mi trabajo, con mis hijos, siempre y cuando pues, los síntomas como el dolor, la fatiga, la ansiedad, la depresión, la espasticidad, la incontinencia estén un poco mejor controlados y muy bien reconocidos, pues yo puedo generar estrategias para llegar a mi destino y seguramente voy a tener un camino diferente. Puede ser más largo, puede ser más corto, no lo sabemos, sencillamente diferente. Entonces, en síntesis, tenemos que sanar el cuerpo, la mente y el entorno social. No nos podemos olvidar y no podemos trabajar en un solo aspecto porque dejaríamos de lado absolutamente todo lo que hemos charlado en relación también a la comunicación con nuestro entorno, a lo que sabemos que pasa en el cuerpo con la enfermedad y a lo que sabemos también puede sufrir la mente, ¿cierto? La parte emocional con el impacto de estas patologías. Y desde el punto de vista un poquito más clínico, pues, ¿cuál es nuestro compromiso como personal de salud? Pues preguntarlo, ¿sí? Generar estrategias para poder medir, tener escalas de ansiedad, escalas de depresión, escalas de trastorno del sueño, escalas de calidad de vida que muchas veces las olvidamos, o por lo menos si quiero abordar un poco con mis pacientes, bueno, ¿y tú con quién vives? ¿Qué haces por la mañana? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo te mantienes? ¿Sí? Estas preguntas son tan importantes como saber si ha tenido recaídas en el último mes. ¿Cómo pasar entonces de tratar a los síntomas a sanar verdaderamente? Este es nuestro compromiso como pacientes, también como personal de la salud, y es que yo tengo que tener intervenciones psicológicas, intervenciones de rehabilitación e intervenciones también desde el punto de vista de la inclusión social. ¿Para qué? Pues porque nosotros debemos pensar mucho más allá del rol de la neurología, de preguntar claramente, que es muy importante, de una medición paralela, de tener estrategias que nos permitan identificar estos síntomas adecuadamente y definitivamente el manejo multidisciplinario es crucial. Probablemente yo como neuróloga no voy a poder tratar sola todos los aspectos, por ejemplo, de la disfunción vesical o gastrointestinal. Entonces, tengo que apoyarme, ¿sí? También debo entender que en el centro está el paciente y nosotros, el equipo multidisciplinario, rodearlos para tener una mejor calidad de vida. La hoja de ruta a partir de hoy para todos ustedes, pues es definitivamente es que la experiencia de cada uno es única, que el dolor por lo que están pasando es muy importante, la fatiga, el impacto en el ejercicio es muy importante. También estar pendientes de evaluar la medicación, ya como habíamos charlado, hay algunos medicamentos que pueden impactar en la fatiga, por ejemplo, de manera negativa, en el sueño, en la ansiedad, y también hay medicamentos que lo pueden controlar y estrategias no farmacológicas. Rompan el silencio, no se queden callados, dejen caer este muro de protección,
permítanse sentir vulnerables, que van a encontrar ayuda alrededor de ustedes. Y finalmente hay que recalibrar, ¿sí? El camino no será el mismo, pero el destino probablemente no va a cambiar. Con esta diapositiva, pues termino, les agradezco muchísimo su atención y bueno, Lizzy, te doy paso para que nos sigas acompañando. Muchas gracias. Oh, muchas gracias a ti, estuvo muy lindo. Y sí, mucha parte de esto, quieras o no, también es como nuestro grupo en el que al final ya nos sentimos pertenecidos a esta comunidad. Y así nos tocó unirnos a lo mejor pues por cosas que a lo mejor no nos hubieran encantado, pero pues ya estamos aquí y el sentirnos unidos con esto de una manera nos hace sentirnos más fuertes. Entonces, bueno, también ahora abro preguntas. Bueno, abro el espacio de preguntas por si alguien quiere preguntar algo. Mm, bueno, aquí nos ponen que excelente charla de ambas doctoras. En todos los slides me sentí identificada. Mm. Ujú. Y Olgui, Bueno, Olguita, muchas gracias por conectarte. Eh, muy contenta de tenerte por aquí y pues definitivamente que acá nos podríamos quedar toda la noche hablando de las experiencias tan buenas, en algunos casos y no tanto. Y nosotros también tenemos que ser partícipes de acompañarlos de una manera mucho más adecuada. Muchas gracias por el comentario. Chicas, yo pensaba, escuchándolas, ¿no? La importancia de visibilizar, ¿no? Porque uno, el paciente siente tanto temor ante lo desconocido que esto que vos decías, duelar es normal y sentirse triste ante algo que no conoce, uno no conoce, está bien, es normal, es un proceso normal, es biológico. Pero a veces me pasa en el consultorio que vienen con un familiar muy preocupado y el familiar es hipertenso, diabético, fuma. Y yo siempre le digo, chicos, o sea, la mayor cantidad de personas que tenemos internadas acá en el sanatorio, desde lo neurológico, tal vez tienen ACV. eh, y nosotros estamos evolucionando tanto en las terapias que afortunadamente con el paso del tiempo vamos a encontrar cada vez más herramientas para tratar estos síndromes, pero la falta de visibilización hace esto que decía Adriana, que ocultemos, que no lo querramos decir porque vamos a una cita laboral y no nos toman. Entonces, la importancia de darle cada vez más fuerza a las charlas, a la participación de la familia, de la gente, de la población para concientizarnos y para que también el impacto del aislamiento social no suceda, es injusto, digamos, que nos aíslen, y que nos rotulen cuando no saben verdaderamente quiénes somos. sí, totalmente. Nos hace sentir como en casa y el tener familiares con nosotros, amigos que al final de todo entiendan esta parte. Y bueno, de los doctores, pues ni se hable, porque a pesar de que pues muchos doctores afortunadamente no lo han pasado, de cierta manera se pone en nuestro papel y nos empiezan a entender más que vernos como su caso clínico más interesante. Entienden que desde de nuestros días más difíciles y se siente como un abrazo. Y Lizzy, muchas gracias porque más allá de, yo siempre le he dicho a las personas con las que tengo contacto y a los pacientes y a los médicos, a las personas en formación que al final de todo no importa mucho qué tanto sepas, ¿sí? Porque eventualmente lo vas a encontrar, la información la puedes leer. Pero yo creo que una persona eh, tampoco va a una consulta de neurología porque quiera, sí, porque quiera hacerse un chequeo. Y probablemente para las personas es una de las consultas más importantes y asimismo lo tenemos que ver nosotros al tratar de acompañarlos porque probablemente nos faltará tiempo y nos faltará un montón de cosas que no vamos a abordar en una sola consulta, pero estar presentes en realidad, sí, escuchar y tratar de aportar, no necesariamente con un fármaco, eh, cura tanto como un tratamiento modificador de la enfermedad.
Y por supuesto que de otro lado, en otras patologías, como decía la doctora Felisa, sí que las enfermedades desmielinizantes han avanzado un montón en avances científicos y en medicamentos. Hace 15 20 años, pues no habían medicamentos para la esclerosis. Podríamos decir que hace 8 años no habían estas terapias que hay ahora en neuromielitis. Han nacido enfermedades nuevas que empezamos a identificar y empezamos a tratar mejor. Entonces es un mensaje de esperanza desde el punto de vista científico porque tenemos más herramientas para poderlos tratar. Eh, y también es un mensaje de mucha coherencia y de mucha conciencia para yo ser muy consciente y estar muy empoderado como paciente para también poder expresar los síntomas y poderlos tratar. Y totalmente igual, bueno, retomo tantito porque estoy igual estudiando nutrición y se me hace muy interesante pues esta parte de cómo, pues poco a poco, sí, nuestro estómago, el intestino, igual luego nos va afectando pues con tantos medicamentos. Igual en la parte, justo en la absorción o como muchas personas con enfermedades autoinmunes que son inflamatorias, luego son mal diagnosticadas con, ¿cómo se dice? Desnutrición, justo por algunos estudios que sale así modificado, pero por nuestra inflamación. ¿Ustedes, recomendarían algo, por ejemplo, a los nutriólogos, a alguien que se especializa pues en esta parte de ayudar a las personas, más que nada a los nutriólogos clínicos, no sé, de pacientes que tengan pues este tipo de situaciones, que no estén tampoco absorbiendo muy bien los nutrientes o algo similar? A ver, en cuanto a lo que es dieta, la realidad es que nos falta bastante por conocer, pero todas las enfermedades autoinmunes, en principio, uno sugiere las dietas no inflamatorias, o sea, las dietas antiinflamatorias, que es un poco lo que nosotros, no sé si allá se dice igual, es comer comida chatarra, decimos nosotros acá, no sé cómo se dice en otros lugares, pero digamos, la buena alimentación fortalece nuestro cuerpo en muchos aspectos. Entonces, es un poco lo que decía Adriana, uno no se tiene que, no tenemos que perder la identidad ante ciertos diagnósticos, con lo cual es importante hacer una dieta variada, una dieta antiinflamatoria, tener buenos niveles de vitamina B2, de vitamina B12, por ejemplo, y nos vamos a entrar en discusión si una dieta está mal o bien, pero cuando, por ejemplo, tenemos alguna dieta especial, somos veganos, por ejemplo, estrictos, vamos a tener un déficit de vitamina B12 y el déficit de vitamina B12 da desmielinización, justamente. Entonces, es bueno idealmente dar el consejo sobre una buena nutrición o que el paciente tenga un nutricionista que le dé aporte o soporte a todos aquellos elementos que tal vez no podemos absorber cuando realizamos ciertas dietas. Yo particularmente en mi práctica cotidiana no soy excluyente de nada, porque una dieta que hace muy bien para una cosa a veces hace muy mal para otra, pero sí tratar de mantener una alimentación saludable, porque eso hace bien no solo para el espectro de neuromielitis óptica, sino para disminuir también los factores de riesgo cardiovasculares, que son finalmente los que la mayor cantidad de patologías o de problemas neurológicos va a causar. No sé, Adri, ¿qué opina al respecto? Sí, sí, completamente de acuerdo contigo. La alimentación balanceada, sin extremos, me parece una buena recomendación. También soy supremamente consciente que quitar, por ejemplo, de entrada algunas comidas que están acostumbrados o estamos acostumbrados a comer, pues es difícil, pero podríamos empezar a equilibrarlo y ser muy conscientes de que uno es lo que uno come. ¿Sí? Y si eventualmente no quiere decir que nunca me pueda comer algo de pronto no tan saludable, pero en la menor medida, pues estará fantástico. Y muchas veces también les explico que es como si el intestino
le contara todos los chismes del sistema inmunológico. Entonces ellos saben si yo me tomé la Coca-Cola, si me comí la hamburguesita, si me comí las papitas fritas, y esto favorece que el sistema inmunológico esté más hipervigilante. Y si yo lo entiendo de esa manera, pues voy a tender a cuidarme mucho más. Siempre yo parto de que si el paciente entiende, si lo tiene muy claro, la capacidad en la que esta persona pueda pensar en un cambio en su estilo de vida, pues va a ser mucho mayor que si yo le recito la cascada del sistema inmunológico y le digo que tiene que hacer esto. No, es una decisión compartida, pero es una charla de mucha conciencia, es una charla muy educativa y yo creo que nosotros tenemos el deber también de guiarlos, y no solamente guiarlos, practicarlo, ¿no? Entonces yo también tengo que ser muy consecuente de si lo estoy diciendo y lo estoy haciendo. Entonces, y creo que la nutrición cobra un rol muy importante en la conciencia de las personas, y en el impacto en la enfermedad, sobre todo en la actividad y en la progresión de la patología. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta de alguien por ahí. Bueno, les están llegando mensajes muy lindos. Yo sé que son unas doctoras muy lindas y muy buenas, muy profesionales en todo lo que hacen y estamos muy agradecidos de tenerlas aquí. No, antes, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo creo que lo que es Lady, la persona que me está escribiendo allí también, pues no, bienvenida y muchas gracias. Antes, ustedes son el motor de nosotros y sin ustedes, pues probablemente no tendríamos una motivación, una razón. Yo creo que acá los expertos son ustedes y nosotros somos sus aprendices y sus acompañantes permanentes de alma, corazón y vida. Así que muchas gracias por este espacio, muchas gracias por conectarse y bueno, acá entramos todos al mundo de la NMO y así vamos a salir victoriosos un día a la vez. Ujú. Sí, muchas gracias. Pues creo que eso sería todo. Ya para los aficionados del fútbol ya pueden ir a ver el partido. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por la invitación, Gracias. un placer.